Bienvenidos a un nuevo programa de Un Té y lo que surja. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mariam, ¿cómo estás? Súper, como cada miércoles. Sí, la verdad que teníamos unas ganas de arrancar un nuevo programa, sobre todo a todos vosotros, daros las gracias una vez más por todos vuestros mensajes llenísimos de amor, sus recomendaciones y por querernos tanto, porque hay gente que nos quiere, Mariam. Ostras, es que ya somos, creo que más de 10.000 en Instagram y además hemos generado, pues eso, una comunidad de confianza en la que hablamos, en la que nos decís, en la que os decimos. Súper contentas. Sí, la verdad que muy contentas con esta familia, y la familia hoy crece también, porque hoy nos acompaña a tomar un té Huele Heshesh, una mujer que nació en Casablanca y desde muy pequeñita vive en el Hospitalet. Hola. En el hospi, desde el hospi. Sí, desde la Florida. Gracias ¿Qué tal? por ¿Cómo estás? Muy bien, a gustísimo, encantada con mi té. Vamos, fantasía. Por gusta? Todas vosotras. Mucho azúcar, poco azúcar. A ver, dime. Espera, mi padre dice que hay que hacer como... Eso, es que para si no, que se note no has más. bebido té, ¿no? A ver. Tiene... Shiva. Sí. Shiva. Sí. Yo tengo que reconocer, ahí. y lo tengo que decir públicamente, que aquí la que se encarga de hacer el té... Aquí la amiga. Pues yo lo digo claramente, lo mío la cocina no es. Entonces yo la encargo No a ella pasa que haga nada. el té. Que te aproveche, La cariño. pidada. Que os No. aproveche. Yo lo hago con todo el amor. Huele, tú eres criminóloga, emprendedora, apasionada del arte y miembro de la Asociación de Vecinos del Barrio de la Florida. todo eso, sí. Toma ya. Exacto, sí. Entre todas esas cosas, pues también tengo tiempo libre. No. Y bueno, ahora mismo estoy como técnica de un proyecto en el barrio, justamente, a raíz de participar en la Asociación de Vecinos, que lo que trabajamos es sobre todo el promocionar la economía social y solidaria, el trabajo en comunidad, un poquito poner en valor la economía local y, bueno, y otras varias cosas, que es pues escuchar básicamente las problemáticas de los vecinos, problemáticas, necesidades, intereses. y Hay demás. muchas personas migrantes, ¿no? En esta zona. Yo es que no conozco la Florida. La Florida. Estás invitada a venir. Estamos invitadas a los bloques de la Florida. Sí. Hombre, ¿Me La estás próxima diciendo? nos vemos en la Florida. ¿Y me voy a comer chuches en el Manolo también? ¿En Madre la mía. chuchería? Sí, ¿Sí? todo lo que quieras. Vale, Mariam, te Y voy a la llevar a una maruja chuchería. Yo es que no lo había conozco, antes. es muy famoso. Luego volveremos a hablar sobre el tema de la Florida. Yo, bueno, no lo conozco, pero luego hablaremos, ¿vale? Perfecto. Sí, porque ahora nos gustaría arrancar un poco con un tema bastante, bueno, polémico ahora a flor de piel, y es que Santiago Abascal, el líder de Vox, aprovecha los disturbios que sacuden Francia a raíz de que un policía asesinara a Nael, el joven de 17 años de Francia. Y bueno, lanza un ataque contra la comunidad musulmana. Te lo voy a leer, a ver qué te parece, ¿vale? Sorpresa. Europa no puede seguir importando más inmigración procedente de países musulmanes. Yo quería empezar el podcast bien, ¿eh? Quería empezar con alegría, Con alegría. y salseo, pero no. No, sí, pero está bien. Es guay, ¿no? ¿Qué palabras utilizan para explicar? Y es muy importante porque en la política y sobre todo en época de campaña utilizan palabras clave. Y cuando dice importa, primero a él no le ha importado un inmigrante en la vida, pero bueno, es importar, si él sabe lo que significa, es que haya un intercambio monetario. Por lo tanto, ya ahí está confirmando que ellos sacan rédito o dan dinero por traerlos, no lo sé, no lo acabo de entender. Pero al final, o sea, al final del juego de importamos nosotros es como dándole un valor a la comunidad musulmana que realmente a nivel de números no es la que ha migrado más, al menos en los últimos meses, ¿no? El Instituto de Estadística, por ejemplo, está ahora sacando lo llaman estadística continuada de la población, en la que hablan trimestralmente de cuántos migrantes han entrado al Estado español. Trimestralmente, y Marruecos en concreto, ¿no? Porque él habla de musulmanes como el vídeo este de Musulmania, ¿no? Vienen de Musulmania y nos están invadiendo. Porque musulmania es un concepto que, bueno, sí, que ha creado exacto. la gente, ¿no? Sí, de estas cosas que se hacen súper virales. Musulmania. ¿No lo conocíais? Pues mira, no. Nunca he ido. Nunca has estado. nunca he estado, la Ostras, verdad. Pues os invito, es súper fácil de llegar. ¿La ¿no? gente es cool ahí o no? La gente, es que en el vídeo dicen cosas muy, muy locas. Te dice, está entre Arabia... O sea, además, como que lo colocan lo en el colocan mapa. en el mapa, ¿eh? Sí, te lo colocan en el mapa. bueno. Bueno, pues Abascal, más o menos, esa es su filosofía. Que la peña viene de Musulmania y entonces tienen que parar la frontera con Musulmania. Así que no sé cómo lo va a hacer,
Vale. Le deseo mucha suerte. Pero bueno. nos comentabas como que la inmigración como que no era mayoritaria, la marroquí, ¿no? En estas estadísticas que tú hablabas. Por ejemplo, ahora en este último... En abril creo que salió como el último estudio. De la población que más migrantes entraron fue de Colombia. Marruecos estaba en segunda posición con una diferencia bastante grande, porque colombianos creo que habían 40.000 y marroquíes unos 11.000. Y luego la tercera es Venezuela, que está a 7.000 o así. Digamos, esto es fecha de abril 2023, por lo tanto, pues desde enero hasta abril de este año. Entonces, pues eso. A mí lo que más me llama la atención de su discurso y de mucha gente que tiene el mismo discurso porque les apoya, es que se enfocan en concreto en la inmigración musulmana. Quiero decir, no hablan de los colombianos, no hablan de los peruanos, que por cierto, o sea, tienen para todos, obviamente, pero su enfoque es sobre los inmigrantes musulmanes. Es como que en su discurso, en todo buen discurso necesitas un buen enemigo. Su enemigo directo es el inmigrante musulmán. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no? ¿Qué tiene el Islam? ¿Qué tiene el Islam para que se vuelva? Para mí lo primero es cómo usa una tragedia, porque al final estamos hablando de que ha muerto una persona, para llevárselo él a su terreno, porque casualmente el muchacho era argelino, no sabemos si era musulmán. Bueno, Quiero claro, decir, claro, esa es tú otra. estás dando por hecho, pero casualmente, entre comillas, porque está claro que si esa persona hubiese tenido otra procedencia, pues igual no se hubiese llegado a ese punto. Pero es cómo utilizan una tragedia y es el sistema, o sea, es el sistema que utilizan, ¿no? Pasa una tragedia y en vez de enfocarnos en saber qué es lo que está pasando mal, cómo hemos llegado hasta allí, es como, no, es que tenemos que dejar de que entren los musulmanes como concepto cuando... Creo que España tiene tratos con estados... por supuesto. Pero es que... o sea, con musulmanes. Claro. Es como... con musulmania iba a decir, que ya... No, da igual, ¿eh? Para que me entiendan, ¿no? Para que si Abascal ve este programa, para que me entienda. En su idioma. Hablamos en su idioma. Totalmente. Exacto. Es que han llegado a decir que lo que tenemos que hacer, a raíz un poquito de todo esto que está pasando en Francia, que tienen que expulsar a los musulmanes. O sea, ya está. Ese es el resumen que ellos hacen de todo esto, sin profundizar, sin analizar, sin ver más allá, sin ver los datos y sin resolver el problema, porque nos polarizamos, volvemos a polarizarnos. Hay aquí un problema, pues yo me pongo aquí, guerra, y es lo único que les interesa, me imagino. ¿Cómo lo ves tú? Y elecciones. O sea, quiero decir, este mes hay elecciones, hay una campaña y, por desgracia, la migración y el racismo se utiliza como moneda de cambio en campaña, tanto por un bando como por el otro. Es decir, se instrumentaliza y hay gente que lo instrumentaliza desde la perspectiva esta de no, es que tienen que dejar de venir, y los otros, claro. Pero al final, ¿por qué estás diciendo eso? Es que el problema que ha pasado no tiene nada que ver con la solución que tú estás dando, ¿no? Es como, ¿cuál es tu lógica, tu visión en esto? No tienen ninguna visión. Entonces, eso es una tristeza de que cuando se habla de migración o de otras culturas, se hace como moneda de cambio para conseguir adeptos o votantes o whatever quieran conseguir con su fantasía esta. Se deshumaniza un poco, ¿no? Mucho. Se deshumaniza a la persona. Sí. Tú, por ser inmigrante, por ser marroquí, argelino, dejas de ser persona. Exacto. Y simplemente eres un mero inmigrante. Claro, un inmigrante sin papeles. Un inmigrante sin papeles, que esta es otra, ¿no? El decir, porque vienen sin papeles. No, es que no les permitís, no nos permitís. Yo he sido inmigrante sin papeles. Vale. Y ahora, fíjate, hablo español, se me entiende todo bien. Eres un bicho raro, ¿eh? Claro, la cara que se le... Pero de verdad, no eres dominicana, no. No. Bueno. Qué bien hablas. Qué bien hablas, se te entiende, ¿no? Pero con estos inmigrantes sin papeles, ¿qué pasa? ¿Por qué se habla de ellos como si no fueran personas? O sea, es lo que viene diciendo Mariam antes, ¿no? O sea, como que se deshumaniza muchísimo a los inmigrantes sin papeles, ya partiendo de la base, lo que tú decías, es que no se los dan. Claro, y porque así tienes una mano de obra mucho más explotada. Ahora, por ejemplo, con la ley de extranjería han hecho una pequeña reforma para poder darle documentación a personas que se quieran formar. Está bien, pero seguimos en la misma dinámica de
te voy a dar porque tú me vas a ser beneficioso y esa formación vas a trabajar con esa formación. Entonces yo voy a conseguir tener más mano de obra. Pero en el proceso, por ejemplo, que ha existido hasta ahora de ley de extranjería de 3 años para poder hacer tu arraigo social, en esos 3 años la gente tiene que inventarse, o sea, lo desconocido. Y hay y el Estado lo sabe. Yo, por ejemplo, trabajaba con un abogado de extranjería y el momento en el que tú estás presentando la documentación de una familia y te la rechazan porque el funcionario de turno no le apetece, a él no le apetece coger esa documentación, cuando por ley tú tienes que aceptar lo que yo te entregue y si tú me quieres requerir algo, me lo requieres, yo ya lo presentaré, si no lo presento en el plazo, da igual, pero hay una ley que estipula los mecanismos, pero hay gente que es gente individual que decide que no. Entonces tú estás tirando hacia atrás la vida de miles de personas solo porque a ti te parece que no son merecedoras de tener una vida o no deberían de estar aquí. O sea, es el propio sistema el que hace realmente que la persona migrante que viene a este país no tenga los papeles, Exacto. por lo que te estoy entendiendo. Exacto, sí. De hecho, ahora, desde hace 2-3 años está todo el movimiento ILP Regularización, que es la iniciativa legislativa popular para regularizar a todas las personas migrantes que llevan más de 3 años en el territorio, porque estamos hablando de personas que a lo mejor llevan 15 años en territorio español sin poder regularizarse, porque cuando les llega su pasaporte se les ha caducado el empadronamiento, porque donde estaban empadronados les han dado de baja, no les han dicho, que esa es otra. Tú tienes que estar 3 años empadronado, seguidos. A los 2 años, si tú no vas y dices, oye, que sigo aquí, te dan de baja sin avisar. Entonces, tú te crees que sí y vas a los 3 años y te dicen, no, llevas 1 año de baja. Vuelve a empezar desde cero. Y otra vez desde cero. O sea, claro, tienen que ser 3 años continuos. ¿Y se les informa a estas personas de este proceso? Porque igual hay gente que no sabe que se les da de baja. Se debe de informar y técnicamente se les informa. ¿Qué pasa? Mucha gente está empadronada en sitios donde no habita realmente. Claro. Entonces esas cartas no les acaban de llegar o... Vete a saber. Vale, este punto es importante. ¿Viven en domicilios que son falsos o algo así? ¿O están empadronados? O en la calle. No? O en la calle. La misma calle. Hay una cosa que es el empadronamiento sin domicilio, que es una lucha que también se está llevando ahora, porque hay comunidades que no empadronan sin domicilio fijo. Pero claro, si primero comentabais lo del racismo inmobiliario, yo no puedo alquilar, no puedo empadronarme. No puedo empadronarme, no tengo un domicilio donde empadronarme. Vale, me encuentro un sitio donde me empadronan. Pero si esa gente... Y hay gente que cobra por esto. O sea, hay una mafia... Claro, que te cobra claro. Por empadronarte y si a ellos les da la gana te dan de baja y tú no te enteras. O sea, el pez que se muerde la cola. Perdón, que me he ido de la pregunta. No, tranquila, ¿qué te estaba preguntando? No, lo que decías, claro, el empadronamiento. Hay comunidades y... En Hospitalet, por ejemplo, todavía no se permite eso. Y es como es un requerimiento básico. De no te estoy pidiendo que me des la nacionalidad española nada más llegar. Pero si yo tengo un espacio, sea una oficina, lo que sea, donde me puedo empadronar sin domicilio fijo, permítemelo. Tendría que ser válido. Pero no lo permiten. Eso te lleva a un bucle de historias que es infinito. ¿Y dónde crees que está el problema de la inmigración? O sea, ¿en el país de origen o en el país de acogida? En las mentes. En las mentes. Sí. Empezamos por las mentes. En las mentes, sí. Sí, porque es como, depende de en qué posición estés. Luego, la gente emigra desde aquí a otros países también. En ese estudio de continuidad de población han salido 11.000 españoles en el primer trimestre del año. Entonces, españoles hacia afuera. Exacto, vale. Han migrado. Entonces... Y depende de dónde hayan migrado, si han migrado a Alemania, igual reciben el mismo trato que recibe un marroquí aquí. Por ejemplo, igual estoy metiendo la pata. No metes la pata. Pero... Nosotras hemos vivido en Londres y allí en Londres el español y el italiano son como... Exacto. Pero si se van a Marruecos, igual tienen otro trato. Depende, creo que... y depende del poder adquisitivo, porque no se trata igual al migrante que viene... Mis padres, por ejemplo, son familia trabajadora, han venido aquí, han estado trabajando, han hecho sus 3 años, arraigo social, contrato de trabajo y trabajando toda la vida. Y yo sigo con esa tradición, digamos, ¿no? De trabajo.
Pero si tú eres un migrante que lo que puede hacer es invertir en el Estado y tienes, yo qué sé, 2 millones de euros que puedes convertir en patrimonio, no, nadie te va a mirar extraño. Puede ser que si vas por la calle pues piensen, uy, este es muy oscuro, ¿no? Ya. Pero creo que es más en la mente y la percepción que de las personas. Ahora que has tocado este tema de la mente, que a mí me interesa y me gustaba mucho, sí. ¿Tú crees que los inmigrantes hemos interiorizado que somos inferiores? O sea, hemos comprado esa historia, porque aquí hay cosas muy claras, ¿no? Parece como que el discurso es el nacional es de primera y el inmigrante es de segunda. ¿Nos hemos creído esta realidad los inmigrantes? Creo que sí. La respuesta es clara. La respuesta sería que sí. Y hay un concepto que me enseñó una amiga mía que ahora es graduada en filosofía, que es la injusticia epistémica. Y es el hecho de tú, por la apariencia, eso nos pasa a las mujeres también, por ser X, tú tienes menos capacidad cognitiva que yo. Entonces no me vas a entender, te tengo que hablar o más lento o no te hablo, porque como no me vas a entender, Claro. no tienes capacidad de desarrollar. Pues creo que nos posicionamos ahí. Y luego también es como, ya sabes lo que toca. Yo esta frase la he tenido que decir. Cuando llega alguien, claro, lleva 15 días aquí y la realidad que vengo a la Europa libre. No, cariño. Vienes a, perdón la expresión, a comer mierda, básicamente. Sí, ¿no? Pero sí, y de alguna forma lo interiorizas, dices, vale, y relacionas el comer mierda con que eres una mierda. también. Claro. ¿Y o sea, cómo salimos de este bucle? ¿no? ¿Cómo salimos de este bucle? ¿Cómo salimos de este bucle? Estamos saliendo. ¿Sí? Sí, yo creo que el hecho de que estemos nosotras tres hoy aquí hablando y diciendo estas cosas es estar saliendo de ese bucle. Vale. Y a Me mucha parece gente eso le maravilloso. molesta, ¿eh? Sí, bueno. Y de los dos bandos. ¿Por qué? Porque tienen interiorizado... Claro. Ellas no deberían de estar allí, Claro. ¿sabes? Claro. Tanto locales como no locales. Ellas no deberían de estar ahí. Su posición es otra. ¿Por qué han llegado? Te refieres a nosotras, Sí, ¿no? ¿quién las ha Claro. dejado, no? Claro. ¿Quién les ha dado un Cariño, he micro, cogido no? el metro y he venido sola, no ha dejado nadie. Nadie me tiene que dar permiso, ¿no? Exacto. Oye, Huela, y hablando también del tema de inmigración, nos sorprende mucho a mí y a Marian, porque sí que es verdad que se asocia mucho la inmigración a la delincuencia. ¿Qué pasa? ¿Que un no inmigrante no delinque? No se visibiliza tanto, Ujú. se visibilizan las cosas malas, ¿no? Las cosas malas que se hacen, pero no vamos a visibilizar algo positivo. O cuando se visibiliza, volvemos a lo que decía al principio de la instrumentalización, que eso a mí, por ejemplo, me genera rechazo. Es como, ¿por qué me queréis invitar? ¿Porque realmente os interesa lo que yo hago y lo que yo pienso? ¿O para hacer un check de Claro. hemos traído a la Morita a que nos cuente Claro. lo guay que es ser marroquí? Eso no va conmigo, ¿sabes? Es como... Claro. Pero es mucho más fácil el visibilizar. Con el caso de Nael, por ejemplo, que estaba así mirando Sí. de esto, he visto que han empezado como a sacar delitos que él había hecho anteriormente y cosas así. ¿Por qué? Porque no puede ser Que un que inmigrante la no, víctima claro. sea él. No, es... Ahí él ha llegado hasta ahí por algo. Pero también da es igual, el yo no hecho tengo que de- matar a nadie, o sea, yo no está bien. Exacto. Y aquí en España, por ejemplo, en Barcelona mismo, está el caso de Idrissa Diallo, que lo mataron en el CIE, se ha conseguido cambiar una plaza de un colonizador y ponerle el nombre de Idrissa Diallo, pero eso ha sido un proceso de muchos años. Y sigue habiendo un CIE y se sigue... Bueno, lo que pasó con el muchacho este... ¿Cómo se llamaba? Mohamed, ahora no me acuerdo del nombre, igual la lío, que lo metieron en el CIE porque se estaba sacando la nacionalidad española y decidieron Perdóname, Wala, ¿qué es el CIE? el Centro de Internamiento para Extranjeros. Vale. Y ahí es donde van las personas que no tienen documentación, los identifican, ¿Y a él qué le pasó? lo mataron en el CIE, porque ahí no pueden entrar periodistas y ahora pues vosotras dijerais, Claro. ¿queremos ir a ver cómo vive un documental? No. No se puede. No, o sea, es como muy... Bueno, hay bastante. Pero sí que es una realidad que muchas personas, por el hecho de ser inmigrante, ya sufres como que te Estigma. tachan ese estigma de delincuente. Exacto. Igual a las mujeres no tanto, Sí. pero recae sobre el peso de los hombres, ¿no? Sí, exacto. Y luego pasa que si yo soy inmigrante, estoy sin documentación, me identifican,
llega un punto, hay una teoría que es la teoría del etiquetamiento, que es como, ¿qué va antes? ¿La etiqueta que me ponen o lo que yo soy, ¿no? Y si a mí me están identificando todo el rato estoy visto como delincuente, pues al final mi opción es ser delincuente, tío, o tía. Sí, o sea, que al final te crees la realidad, crees esta realidad. Te crees esa etiqueta que te han puesto y Exacto. acabas actuando así. Luego, muchas de las personas que están delinquiendo siendo migrantes son personas que no tienen su situación regularizada. Nadie les da contratos o les dan contratos de miserias o incluso sin contratos y en unas situaciones de explotación bastante... O sea, me centraría también en la delincuencia que ejerce la administración y las empresas. De decir, Sí. ¿qué estáis haciendo vosotros para que estas personas se comporten de esta manera, ¿no? Pero entonces es como un poco echar pelotas, ¿cómo se dice? Echar balones afuera, un poco. Creo que no, porque todo convive en un mismo ecosistema. Entonces, si la raíz del problema no es que a mí me roben el móvil, la raíz del problema para mí es porque esa persona cree que con un móvil va a solucionar su día. Porque un móvil... realmente, ahora parezco una delincuente de móviles. Explícalo por un así. móvil te van a dar que 40, 60 euros, aunque sea el mejor móvil del mundo. Un móvil en el mercado negro, y encima... Sí. te entendemos. De esa forma no tiene valor, porque hay que hacer un trabajo para que ese móvil sea funcional, que te van a dar 40, 60 euros. Tú no te estás solucionando la vida. Pero bueno, imagínate que no es un móvil y es otra cosa. ¿Tú crees que...? Porque entiendo que esa persona está en una pobreza por todas las circunstancias. ¿Tú justificarías, por ejemplo, que la pobreza... que la pobreza justifica un robo o... ¿Que la pobreza te puede llevar a delinquir? La pobreza te puede llevar a delinquir y lo triste es que las personas que tienen riqueza también lo hacen y de eso no se habla tanto. Y normalmente delinquen con cantidades mucho mayores y con un impacto mucho más grande a nivel social, ¿no? Todavía entiendo más que un pobre tenga que Claro. delinquir para comer que no un rico tenga que delinquir para ser más rico, ¿no? Claro, pero también hay que dejar constancia que, según la Guardia Urbana, el 80% de los delitos en Barcelona los cometen extranjeros. La mayoría de ellos son de origen magrebí, concretando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque una vez más está en el foco, es una realidad que existe y es denunciado por la propia Guardia Urbana. Me gustaría conocer, claro, esos son los números, los tipos de delitos que hay, cómo se llega a conocer esos delitos, si se persiguen otras personas, ¿no? Porque al final una investigación criminal lleva un proceso, tú tienes que estar siguiendo a esa persona. Si tú no pones a alguien como objetivo, nunca lo vas a investigar. Entonces, si tu objetivo son los extranjeros, vas a tener más estadísticas de extranjeros delinquiendo, porque ese es tu objetivo, es encontrar extranjeros delinquiendo, creo. Pero si los encuentras es porque los hay. Claro, los encuentras, los hay. Hay, por ejemplo, ¿qué tipos de delitos? Porque si estamos hablando de llevar una china o un gramo de marihuana, Sí. quiero decir, hay que contextualizar el delito, porque O sea, ¿tú decir crees los que estos números- porcentajes que dice la Guardia Urbana no especifica 100% a qué nivel de delincuencia es? Exacto, el Que tipo podría de... ser algo menos. Exacto. Delincuencia de base y luego pues investiguemos también corrupciones y cosas que pasan extrañas, niños que desaparecen, pues yo sé que pasan muchas cosas y no las vemos ni se nos informa, también porque una investigación, tú no puedes informar de lo que estás investigando porque si no igual se te va para atrás. Yo pienso que sí que existen, no sé si son el 80, el 70 o el 90, existen y nosotros como sociedad tampoco podemos mirar hacia otro lado, sino que tenemos que ayudar para que todas estas personas pues mejoremos, como tú dices, pues haciendo un podcast, saliendo a la calle, lo que sea, ¿no? Claro. Pero no utilizar este dato para hacer política, porque cuando tú utilizas este dato para hacer política, lo que estás haciendo es generalizar y vendes el Y mensaje manipular. de que los inmigrantes son unos delincuentes. ¿Por qué? Porque hay un 80% en el titular. Un y entonces 80 de cuántos tienes y qué porcentaje, porque si el 100% de los detenidos son extranjeros,
que el 80% sean extranjeros no es una novedad. No tiene... ¿Me explico? Claro, si sí. tú tienes a 100 personas y las 100 son extranjeras, A ver, pues Pero ostras. lo peor de todo es O cuando 95. también se relaciona con el Islam. Porque ahí ya es otro subtema, ¿no? O sea, ya no es que se relacione con la nacionalidad, sino que ya se relaciona también con la religión. Ahí creo que es porque hay como todo una deconstrucción del saber, de la gente no quiere informarse, nos quedamos con conceptos que pillamos al vuelo y ya está, y ya te haces una lectura de cómo es una persona por 4 frases que has escuchado en el programa de Ana Rosa, por decirte algo, ¿sabes? Ana Rosa, un beso claro, desde aquí. que es como... ¿cómo se llama? Expertos en todología, ¿no? Que lo decía Moja. Sí, es verdad, es verdad. Que es como, pues si tú te quedas con eso y no coges, te informas, te acercas, conoces a tu vecino, pues... Es muy fácil señalar sí. con el dedo, ¿no? Sí. Oye, igual, yo tengo una pregunta que me surge ahora. ¿Tú crees que el inmigrante, siendo mujer o siendo hombre, es diferente? Sí. Creo que sí, y ya no solo mujer-hombre, sino también si tú vienes acompañado, si vienes solo, el tipo de migración que tú vayas a hacer. No es lo mismo venir por mar que en avión. Son como muchos factores que te acaban marcando en cómo te vas a relacionar tú con la nueva sociedad en la que te intentas como adaptar. Y a nivel hombre-mujer, por ejemplo, pues muchas mujeres tienen que venir con sus hijos cuando hay muy pocos casos o casi ninguno de hombres que migran con sus hijos. Normalmente si el hombre viene solo, deja a su familia en el país de origen, o si no, vienen todos juntos. Entiendo. Pero las madres, muchas sí que vienen también con sus hijos, o si tienen que dejar al hijo solo. Luego, el trato que te da la sociedad, no accedes a los mismos trabajos, porque lo mismo, ¿no? No tienes documentación, no puedes trabajar, te vas buscando la vida. El tipo de trabajo de forma ilegal es muy diferente para un hombre que para una mujer. Y depende de con qué etiqueta te tengan puesta, pues tú acabas cayendo en unas cosas u otras. El cómo se relacionan contigo. Hay muchas mujeres, ahora por ejemplo, varias, tampoco quiero como dar cifras, pero para mí son muchas, porque no debería de haber ninguna, que están viviendo pues en casas alquiladas y las casas son de hombres y pues están sufriendo abusos y demás, claro, y se tienen que ir. Y entonces es muy diferente el cómo te tratan al ser mujer o hombre, pero vamos, total, de cabeza. Es que el tema de la mujer está muy en el punto de mira. Bueno, sin ir más lejos, en Marruecos, por ejemplo, se ha disparado el 50% de casos en denuncias de mujeres maltratadas a comparación de los últimos años. Pero sí que es verdad que es una realidad que existen otro grupo de mujeres que se enfrentan a muchos estigmas sociales, en concreto la reputación familiar. Con eso quiero decir, una mujer sufre abuso por el marido, tiene hijos. Por los hijos aguanta. Sbar. ¿No? El sbar, ¿no? Por lo que decía, reputación familiar. Claro, ahí entra, para mí es desconocimiento, porque si tú de verdad lo que quieres es el bien de tu familia, tú no vas a dejar que nadie se mantenga en una situación de peligro para su vida, porque al final es que te estás poniendo tú en peligro y a tus hijos. Entonces ahí hay como muchos conceptos que se mezclan, se intentan justificar, pero realmente si hablamos de estas cosas ahora se están denunciando porque han habido cambios legislativos en Marruecos, porque probablemente hace unos años no se podría ni denunciar. Y hace un montón, no sé si en 2002 o 2003 hubo un cambio de ley en la que una mujer podía denunciar a su violador, cuando hasta entonces no te tenías que casarte. Sí, no era que no pudieras denunciarlo. Encima, perdona, espera, me violas y encima me tengo que casar contigo. Por esto del suma, claro, tal, la virginidad, ¿no? Más que exacto, nada por el tema de la virginidad. Exacto. Y todo eso viene entre el 92 y el 2004. Hubo como un movimiento de feminismo marroquí muy potente que empujó a que hubiesen cambios legislativos, porque al final sabemos que vivimos en un estado de derecho. En
casi todo el mundo, todos tienen un Estado de Derecho. ¿Y esto del feminismo marroquí es diferente al resto del feminismo o cómo lo podemos entender? Al final es la lucha desde donde tú estás arraigado. O sea, no son los mismos problemas los de una mujer viviendo en Marruecos que los de una mujer viviendo aquí. Exacto. Y en el 92. Quiero decir que aquí también han habido muchas luchas, pero es como diferente. Durante ese tiempo, las mujeres lo que reivindicaban era la liberación cognitiva de la mujer. El decir, nosotras también pensamos por nosotras mismas, ya eran partícipes de partidos políticos y militaban, pero no se les escuchaba, no se daba respuesta a las necesidades y peticiones de las mujeres. Entonces tenemos que hacer algo. Y su hacer algo fue, nos apartamos y creamos un movimiento por nuestra cuenta. Claro. Antes de eso habían pasado otras cosas. O sea, se habían hecho periódicos donde se informaba. Además, molaría mucho que lo vieras. Había una revista que se llamaba Kelima, que es Palabra, donde hablaban pues, precisamente de esto, de temas de la virginidad, la mujer. En Marruecos, ¿eh? Sí, el espacio, la mujer y el espacio público. Todo eso. Esa revista es del 83, en el 86 la chaparon, porque ha habido mucha represalia. ¿Y a día de hoy crees que vamos bien, vamos encaminados, hemos conseguido lo que teníamos que conseguir o todavía nos queda mucho camino por hacer? Creo que queda muchísimo por hacer. A pesar de las reformas que ya ha habido, sí, nos queda mucho. Creo que queda mucho y a nivel global. O sea, sí, creo que queda mucho. Y lo que pasa, por ejemplo, una de las cosas que piden desde ese movimiento es la revisión del Islam desde un punto de vista femenino. Que no, porque mucha gente cuando hablas de esto te dice, no eres musulmán, no sé qué, o sí, como si tú estuvieras tirando por tierra eso. Y es como, no, lo que quiero es que lo veáis desde mis ojos. Igual que yo llevo viéndolo toda la vida desde vuestra perspectiva. Masculina. Exacto, no os va a costar nada hacerlo desde mi perspectiva. Y no seríais los primeros. Porque o simplemente también implementar esos derechos que existen en la religión y traerlos al mundo real, porque no es que me esté inventando nada, eso es que lo estoy trayendo y lo estoy poniendo sobre la mesa. Y por eso la liberación cognitiva de la mujer es tan peligrosa, porque entonces todas las mujeres saben cuáles son sus derechos. Y eso es un peligro, pero no solo para Marruecos, es un peligro para Occidente. O sea, claro. Que, claro, porque es como... Bueno, son como muchos temas de los que hablaba. Sí, la verdad que, bueno, es que el tema de la mujer marroquí es un tema y es un debate bastante extenso, María. Sí, dedicaremos ya lo anunciamos, que dedicaremos un programa entero a hablar de la mujer, no solamente marroquí, sino a la mujer musulmana árabe. La mujer musulmana y vamos árabe, a ver sí, qué tantos derechos hay, si se nos tratan como unas reinas o qué pasa ahí, ¿no? Vamos a hablar nosotras desde nuestra perspectiva, como tú bien has dicho. Sí, creemos que la verdad que este tema merece bastante tiempo para tratarlo, para traer muchísimos datos. Y bueno, con esto nos despedimos porque ya hemos terminado, Mariam. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar un día más con nosotras, un miércoles. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. ¡Chao! Chao.